Mi cuento se llama La segunda vida de un proyecto y ahora más adelante les voy a dar el contexto más detallado, pero me gusta mucho estar acá porque yo creo que fui una de las primeras personas que tuve la oportunidad de venir aquí a este edificio en el año 2004, cuando estábamos terminando un proyecto, ahora lo vamos a mencionar, y recuerdo que teníamos unas reuniones en unas salitas de reuniones allí atrás, cuando todavía estaban poniendo el pañete en alguna de las paredes y todo. Luego para mí eso es como volver a casa, de alguna manera, y veo caras conocidas, luego bien interesante la historia. Vamos entonces a hablar un poco de la segunda vida de un proyecto. Vamos a ver si... ok. Entonces vamos a hacer una rápida introducción. Vamos a hablar de la calidad. Vamos a hablar de cómo iniciar adecuadamente un proyecto. La presentación está estructurada en función del ciclo de vida de un proyecto, entonces vamos a hablar del tema de iniciación de proyectos, vamos a hablar del tema de planificación, vamos a hablar del tema de ejecución y del tema de control. Pero lo vamos a ver en un contexto bien interesante, y por eso es que la presentación se llama La segunda vida de un proyecto. El contexto es que yo participé en un proyecto que desde prácticamente todos los puntos de vista que uno lo pueda mirar fue un proyecto exitoso. Pero cuando vengo hacia atrás y empiezo a reflexionar qué hubiera sucedido si, encuentro muchas cosas que hubieran podido hacerse mejor. Y una de las razones por las cuales traigo a colación ese proyecto es porque el proyecto fue ejecutado antes de que existiera una oficina de gestión de proyectos en el entorno de las cámaras de comercio. Y viendo esas posibilidades de mejora, me doy cuenta de cuáles hubieran sido esos valores agregados que la oficina de gestión de proyectos, una oficina de gestión de proyectos podría tener si este proyecto fuera ejecutado hoy. Entonces es como la segunda vida de un proyecto. Entonces, mi historia comienza con que, de pronto algunos de aquí lo saben, otros no. Yo fui el gerente de proyecto del Registro Único Empresarial del RUE entre el 2002 y el 2004. Muchas cosas salieron bien, como les digo, desde el punto de vista métricas típicas de éxito de un proyecto. El proyecto fue entregado a tiempo, el proyecto fue entregado por debajo de presupuesto, se alcanzaron los objetivos que se habían planteado inicialmente. O sea, eso para una hoja de vida, eso es espectacular. Pero sin embargo, hay muchas otras que pudieron haberse hecho de una manera mejor. Entonces, ese es el proyecto que voy a tomar como línea base para hablar de cuáles son esos valores agregados que yo podría encontrar hoy en día si tuviera el soporte de una oficina de proyectos. Muchas de las cosas se podrían haber hecho de manera diferente, sí, y ahí es donde está precisamente la clave del ejercicio que se hace tradicionalmente en las oficinas de gestión de proyectos, de poder regresar un poco una vez que el proyecto ha concluido y decir, bueno, ¿y esto qué? ¿Cómo hubiera podido suceder? Y básicamente, pues, la pregunta que yo me hice es, bueno, si tuviera una segunda oportunidad, ¿qué haría? ¿Sí? Entonces, esa es una de esas cosas de la vida que uno siempre decía, uy, no, si lo pudiera volver a hacer, lo haría diferente o lo haría de esta manera. Entonces, esa es la oportunidad que me estoy dando el día de hoy con ustedes y vamos a ver si nos funciona la historia. Lo primero que voy a introducir aquí como concepto general, y va muy en línea con lo que mencionaba Cesario en la presentación anterior, es el hecho de que todo el tema de soporte a los proyectos, todo el tema de soporte a la gestión de proyectos, tiene como detalle fundamental o como característica o objetivo fundamental el tema de calidad. Y la razón por la cual el tema de calidad es tan importante es porque cuando nosotros vemos los tres elementos claves del proyecto que mencionaba Cesario, el alcance, los costos y el tiempo, siempre hay ese elemento de calidad involucrado dentro de ese triángulo. Entonces eso quiere decir que yo no puedo mirar ninguna de esas tres variables, y nuevamente tal como mencionaba Cesario en su presentación es clave entender que esas tres variables siempre se tienen que ver en la función de la variable calidad. Porque yo creo que ninguno de ustedes podría decir, no, es que tuve un proyecto exitoso porque me gasté la mitad del dinero, lo ejecuté en la mitad del tiempo, pero eso sí, ¿no? La calidad de lo que entregué es pésima, pero fue totalmente exitoso. No, ese concepto no existe un proyecto exitoso sin calidad. Entonces, el tema del soporte, de los soportes de gestión, es un tema netamente de calidad. ¿Por qué menciono esto? Porque resulta que una de las lecciones que yo aprendí en el RUE es el hecho de que dentro de la estructura, repito, como no existía una oficina de gestión de proyectos, mucho del control de calidad lo hacíamos nosotros internamente. Y sentía personalmente que a veces faltaba
esa segunda opinión, y aquí cómo vamos, qué necesitamos, qué podríamos estar en este momento haciendo mejor para poder que este proyecto que está siendo exitoso pues fuera aún mejor. Y eso estaba alineado con el tema de calidad. Entonces, hay varios conceptos detrás de calidad que son supremamente importantes. El primero de ellos es que no es posible ejecutar el proyecto si no se conoce lo que el cliente requiere. Entonces, calidad medida contra qué. ¿Qué es lo que a qué le voy yo a medir la calidad? Entonces, el punto inicial, la línea que uno establece para saber cuál es el criterio de calidad que va a utilizar, es saber qué es lo que el cliente requiere. Y aquí no estamos hablando de los requerimientos. No estamos hablando de los requerimientos porque los requerimientos son obviamente parte esencial del desarrollo mismo del proyecto. Estamos hablando de realmente cómo hago yo para que eso que el cliente requiera yo lo pueda entender y lo pueda ejecutar adecuadamente. ¿Cómo y cuándo establezco los criterios de calidad? Obviamente los criterios de calidad tienen unas, digamos como unos estándares metodológicos que uno puede aplicar en cualquier momento, pero uno tiene que saber en qué momento le coloca la calidad a la ecuación. ¿Cuál es realmente el momento en el cual uno tiene que empezar a mirar el tema de calidad y en qué momento el tema de calidad se vuelve crítico? La tercera componente fundamental y que tiene mucho que ver, por ejemplo, con el soporte de las oficinas de gestión de proyectos, es el tema de que la calidad es un proceso, no es un atributo estático. Mucha gente confunde variables de calidad con los procesos de calidad. Entonces, sí, no, es que, por ejemplo, en un proyecto social, si yo estoy beneficiando a 50.000 personas en un área de Bogotá, ese es mi criterio de calidad. No. Ese es una de las métricas que yo estoy utilizando para definir que la gestión del proyecto ha sido adecuada, pero eso no quiere decir que esa sea la manera de manejarlo desde el punto de vista de proceso de calidad. Entonces, ¿cómo hago yo para llegar allá? Esa es la base que yo tengo que establecer. ¿Cuál es el proceso? Y la cuarta componente fundamental que uno siempre debe analizar en el tema de calidad es quién es el responsable. El responsable es el gerente de proyecto, el responsable es el equipo de trabajo, el responsable es el ejecutivo a cargo, o como muchas veces nos sucede a nosotros en las oficinas de proyectos, no, es que el problema de calidad es suyo. Usted es el que establece las métricas, usted es el que establece las herramientas, usted es el que establece los procesos. Si esto no funciona, esto es culpa suya. Entonces, uno le toca muchas veces devolver esa pregunta y decir, bueno, pero ¿y usted qué está haciendo para lograr que la calidad esté implícita dentro del desarrollo de su proyecto? Entonces, esos son los 4 elementos fundamentales que desde el punto de vista de calidad uno debe, desde el día primero de un proyecto, establecer claramente. Entonces, lo primero que uno tiene que establecer, y ya lo mencionamos, son esos criterios de calidad medibles, ¿sí? ¿Cómo hago yo para saber que el proceso está siendo efectivo desde el punto de vista de calidad? ¿Cómo voy yo a medirlo? Entonces, tengo que tener evaluaciones objetivas. Aquí está la primera pista de que la Oficina de Gestión de Proyectos no es responsable de la calidad. Porque resulta que esos criterios y esas métricas las tiene que establecer es el proyecto mismo. ¿Quién dentro del proyecto? Eso puede ser una discusión diferente, pero no es la Oficina de Gestión de Proyectos. La Oficina de Gestión de Proyectos lo que hace es asegurarse de que esos criterios de calidad se están cumpliendo y eventualmente dar algún soporte, proporcionar herramientas para poder llegar a esos objetivos de calidad, pero no es la responsable del objetivo mismo. Segundo elemento fundamental es que cada elemento del proyecto debe contribuir a la calidad. Entonces, aquí esta es tal vez la intersección completa entre el tema que mencionaba Cesario de menos es más, contra lo que es el desarrollo o los criterios de calidad en un proyecto. Y es que si hay cosas dentro del proyecto que no están aportando a la calidad, esos son de esos que yo tengo que empezar a reevaluar. Porque entonces quiere decir, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Sí? ¿Realmente existe una justificación? Y puede que la haya, pero mi experiencia personal es que eso no es muy común. O sea, si ese elemento específico del proyecto no está aportando a los criterios de calidad que yo he establecido, es mejor que reevalúe si esa es una componente que quiero necesariamente manejar dentro del proyecto. Ahora, eso no quiere decir que yo no la utilice. Quiere decir que eventualmente, por ejemplo, se le puede pasar a un área operativa. Un ejemplo tradicional que sucede es con todos los temas de documentación. Los temas de documentación muchas veces dice uno, sí, no, claro, la documentación, no sé qué, ahora mencionando lo de burocracia y los papeles y todo esto. Bueno, pero existen circunstancias en las cuales yo tengo que documentar.
Nosotros trabajamos muchos proyectos con gobierno, el 90% de nuestros proyectos son con gobierno, y nosotros tenemos que tener las cosas documentadas, ¿no? No como decía Cesario, cover your ni nada por el estilo, pero sí tenemos que tenerlos documentados porque viene una auditoría, y nosotros tenemos que tener eso. Pero entonces, excelente pregunta. ¿Quién maneja la documentación del proyecto? ¿La gente del proyecto? Fíjense que si yo, por ejemplo, tengo dentro del área operativa un grupo que se dedica a documentación, esa tarea sale del alcance del proyecto, o sea, está dentro del alcance del proyecto asegurarse de que la documentación está ahí, pero yo no estoy ejecutando la documentación como parte del proyecto. Entonces, ahí estoy asegurándome que si eso realmente no tiene un valor agregado, sino que lo tengo que tener porque lo tengo que tener, se está haciendo, pero no se está afectando los criterios de calidad que estamos estableciendo. Si yo, por ejemplo, tengo un entregable mañana, no sé, un plan de desarrollo, una cosa de estas, y resulta que no lo puedo entregar porque es que la documentación no está completa. Esos son el tipo de respuestas que probablemente un cliente no quiera escuchar, ¿sí? Cliente interno, cliente externo. Y el otro elemento fundamental de la calidad es que se debe seguir una aproximación sistemática. Entonces, ahí es, por ejemplo, cuando lo que está establecido dentro de una oficina de gestión de proyectos se vuelve crítico, porque yo no tengo que reinventar la rueda. El proceso está ahí, es un proceso sistemático. Sabemos cuáles son los entregables que hay que tener, sabemos cuándo se debe medir, sabemos cómo se debe medir. Entonces, eso me permite a mí como gerente de proyecto y a mis miembros del equipo de proyecto, cero estrés, ¿no? Como decimos aquí. ¿Por qué? Porque ya está, eso ya está ahí. Simplemente sígalo y, como decían en uno de los casos de éxito, utilícelo, téngalo como propio y no va a tener absolutamente ningún problema en poder establecer y seguir esos criterios de calidad. Entonces, esas dos láminas iniciales las quería presentar porque dan el contexto de mucho de lo que voy a hablar de aquí en adelante, y es el hecho de que siempre el criterio o los criterios de calidad tienen que estar aquí. Yo soy un poco, ¿cómo se dice? Tengo mi propia visión de esto, dado que trabajo también en una oficina de proyectos, y para nosotros esto es nuestro día a día, ¿no? Esto es nuestro día a día. Lo que nosotros hacemos es asegurarnos de que los proyectos tengan la calidad que nosotros estamos ofreciendo. Y cuando esto, por ejemplo, se vuelva un ofrecimiento hacia clientes externos, por ejemplo en la cámara, esto empieza a ser lo que nosotros nos van a medir. Ellos no le miden a usted si usted tiene las plantillas adecuadas o si tiene la herramienta adecuada, no. Lo que le miden a usted es, bueno, y esto sí le está aportando al proyecto, y la aportación al proyecto es esta que está aquí arriba, calidad. ¿De acuerdo? Entonces, con estas dos colocamos como las bases de lo que vamos a hacer.